Hola cracks, bienvenidos a esta nueva clase en la cual vamos a seguir aprendiendo los distintos tipos de gráficos que existen. En la clase anterior vimos que existe el gráfico de barras, ¿sí? Y aprendimos cuáles son los componentes del gráfico de barra y cómo se ven en conjunto, ¿no? En esta ocasión vamos a aprender justamente el gráfico de velas japonesas, ¿sí? Este gráfico es el tipo de gráfico que más se utiliza, bueno, no sabría si es el que más se utiliza, pero al menos es uno de los más famosos que existen, ¿sí? No solamente por la facilidad que hay al interpretarlo, sino también por la rapidez que nos transmite la información, ¿sí? Y por ende es justamente el gráfico que nosotros al menos recomendamos que se utilice. Entonces, eh, básicamente, sí, tenemos en pantalla cómo se ve una vela japonesa. Como ven, también tiene sus componentes, ¿no? Tenemos el cuerpo de la vela, ¿sí? Como ven, la barra no tenía cuerpo, ¿sí? Hice este ejemplo acá para poder diferenciarlo. La barra no tenía cuerpo, digamos, tenía el rango de movimiento, sí, pero no tenía un cuerpo relleno. Entonces, al tener el cuerpo, sí, a nosotros se nos hace más fácil identificar si una vela es bajista o alcista. El color va a depender, ya como creo que ya lo había dicho anteriormente, va a depender de vos. Esto está haciendo una referencia a una vela bajista y esta a una vela alcista, ¿sí? Pero esto puede ser verde o yo lo tengo amarillo, por ejemplo, pero esto puede ser rojo también, ¿sí? Inclusive, más adelante aprenderemos que no solamente, que no hace falta los colores, ¿sí? Gracias a los conceptos que manejamos, no se nos va a hacer, no nos va a hacer falta, mejor, perdón, diferenciar entre colores, ¿sí? Justamente aprenderemos que la acción del precio y los movimientos que nos dejan es suficiente, ¿sí? Pero hay gente que sí utiliza los colores para diferenciar porque, bueno, porque es parte de su estrategia, de su narrativa. Entonces, el cuerpo, sí, justamente representa eso, si la vela es alcista o bajista. Como ven, repito, la información es mucho más rápida. O sea, nosotros con solo ver el color ya sabemos que esto está siendo alcista o bajista, ¿sí? Entonces lo captás al instante y no tenés que andar, o sea, viendo esto, por ejemplo, ¿sí? Que no te ofrece mucha información. Si ya lo conoces, sabés que esto es bajista porque su apertura está por encima del precio de cierre, ¿sí? Pero esto es casi automático, o sea, vos ya lo ves y lo identificás, ¿sí? Así de rápido. Entonces, tenemos el cuerpo y tenemos lo que son las mechas. Las mechas son esos pequeños palitos y esas pequeñas extremidades que sobresalen del cuerpo. Y al igual que estos extremos, ¿sí? Ven como acá sobra y acá también. Esas mechas nos indican básicamente, bueno, perdón, me olvidé decirles que en este ejemplo cada vela representa 30 minutos. O sea, esto fueron 30 minutos y esto fueron 30 minutos, ¿sí? Esta, por ejemplo, duró de las 10 hasta las 10:30 y esta de las 10:30 hasta las 11, ¿sí? Al igual que el ejemplo de las barras de los 15 minutos, es exactamente igual. Entonces, em, la mecha básicamente quiere decir que dentro de esos 30 minutos que duró la vela, en algún momento, perdón, me golpeé el micrófono, en algún momento la vela sí estuvo cotizando a ese precio. Déjenme mostrarles por un ejemplo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta mecha de acá. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento dentro de esos 30 minutos, la vela bajó, estuvo cotizando hasta ese precio y allí retrocedió, ¿sí? Y así fue como se creó la mecha. En caso de que esto hubiese sido el mínimo, imaginemos que la vela nació, ¿no? Bajó, 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 ¿sí? Y cerró allí. Nunca llegó hasta acá. Cerró en su mínimo, ¿sí? Este fue el mínimo que el precio tocó dentro de esos 30 minutos. Entonces nosotros no veríamos vela. ¿Por qué? Porque la vela, no veíamos mecha, disculpen. ¿Por qué? Porque la vela cerró en su mínimo. Pero en cambio, si se extendió un poco más y retrocedió, ahí sí veríamos que nos deja esa mecha. Básicamente es eso, es como la huella, ¿no? Es una huella que deja y que nos indica que en algún momento dentro de ese intervalo de tiempo el precio llegó a cotizar a ese punto. ¿Sí? La mecha es un componente importante también de la vela porque muchos utilizamos la mecha
¿sí? Para marcar mínimos o máximos estructurales, ¿sí? Entonces, al igual que la barra, la mecha, la vela también tiene su precio de apertura y su precio de cierre. Como ven aquí donde nace la vela, donde nace el cuerpo, ¿sí? De la vela, en este caso recuerden que estamos viendo un ejemplo bajista, donde nace el cuerpo, donde comienza el cuerpo, es la apertura y donde termina el cuerpo es el cierre. ¿Ven? Así también es más fácil identificar dónde abrió y dónde cerró. Obviamente, como el cierre está por debajo del precio de apertura, esto es bajista. En este caso, el precio de cierre está por encima del precio de apertura, entonces en este caso es alcista. Y el caso es exactamente igual. Donde comienza el cuerpo, ¿sí? Es la apertura y donde termina el cuerpo es el cierre, ¿sí? La vela alcista se lee de abajo hacia arriba y la vela bajista de arriba hacia abajo. Así de sencillo, así de simple. ¿Sí? Básicamente la barra y la vela son exactamente lo mismo, solo que una tiene cuerpo y la otra no. ¿Sí? Porque básicamente, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a achicar esto. Esto es bajista, ¿no? Entonces, si ponemos esto así, hasta allí, se verían exactamente igual, con la mechita y todo, ¿sí? Pero justamente eso es lo que lo diferencia, que la barra no tiene cuerpo y y la vela sí, ¿sí? Por ende, repito, usar las velas es mucho mejor por la facilidad, ¿sí? Y la rapidez con la que nos ofrece la información. Pero al igual que la barra, una vela no nos dice mucho. Podemos identificar con mayor facilidad que es alcista o bajista, sí, pero no nos dice mucho. Entonces, el conjunto de velas justamente es lo que nos ayuda a nosotros. Como ven, este gráfico se puede apreciar de una mejor manera que un gráfico de barras, ¿sí? Justamente las velas nos ayuda a nosotros a identificar de una mejor manera si hubo o no, por ejemplo, un quiebre estructural, ¿sí? ¿Se acuerdan que le dije que nosotros podemos utilizar las mechas para marcar los mínimos y máximos, por ejemplo, ¿no? Acá nosotros vemos que el precio viene cayendo, ¿sí? Viene cayendo, hace su mínimo ahí, ¿sí? Y finalmente, como ven, nosotros podemos marcar, por ejemplo, el mínimo que dejó ahí. Lo marcamos con la mecha, ¿sí? Upa, borré. Ahí está, déjenme borrar esto. Lo marcamos en la mecha y podemos observar claramente que esta vela grande, rompe, o sea, sobrepasa este mínimo, ¿sí? Te hace un mínimo más bajo, un bajo más bajo que el anterior. Claramente lo rompe con el cuerpo, ¿sí? Entonces, esto es justamente por lo cual nosotros recomendamos utilizar el gráfico de velas, por la facilidad de información y la rapidez con la que se ofrece, con la que nosotros podemos captar esa información, ¿sí? Por ejemplo, podemos así también diferenciar si es un quiebre estructural con vela, o sea, con el cuerpo, o si simplemente pasó con la mecha, ¿sí? Eso es importantísimo también porque, bueno, más adelante van a aprender justamente conceptos como liquidez, ¿sí? Etcétera. Y por eso es importante diferenciar si es la mecha o el cuerpo. Con una barra se puede diferenciar también, sería más complicado, ¿sí? Pero repito, la vela te ofrece eso, la facilidad y rapidez, ¿sí? Con la que vos puedes percibir esa información. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá vemos que sobrepasó con la mecha. Y, pero el cuerpo cerró por debajo, ¿sí? El precio abrió, en algún momento llegó a este punto, luego bajó y cerró. Y en ningún momento, ¿sí? Ningún cuerpo de ninguna vela sobrepasó ese máximo. ¿Y qué sucedió ahí? El precio cayó. O sea, es importantísimo justamente identificar estos puntos, ¿sí? Porque nos ayuda a nosotros a poder establecer un sesgo direccional para apalancarnos. Por ende, la información que nos ofrecen las velas, ¿sí? Es súper importante. Por eso recomendamos siempre utilizar las velas japonesas. Y como ven, todas en conjunto, al igual que las barras, nos forman la estructura, ¿sí? Entonces, les recomendamos siempre que utilicen las velas japonesas por la facilidad de información, ¿sí? Y la rapidez con la que podemos absorber esa información. Es casi automático, ¿no? Viendo el color, viendo las mechas y el cuerpo. Tal vez ahora, si están comenzando, se les complique, pero más adelante van a ver que se les va a hacer tan fácil como respirar, ¿sí? Así que espero que hayan comprendido, ¿sí? Que hayan aprendido y nos vemos en la siguiente clase. Éxito, chicos.